Asambleísta Natalie Viteri, ponente del informe. Importante el tratamiento de esta ley que fue conocida dentro de nuestra Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social. Dentro de las competencias y atribuciones otorgadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, encontramos la facultad de aprobar como leyes las normas generales de interés común, las cuales responden principalmente a 6 casos, siendo en el presente caso, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, la regulación del ejercicio de los derechos y de las garantías constitucionales. Es así que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social conoció y trató 4 proyectos de ley que nos fueron enviados y que se unificaron. El proyecto de ley que transparenta y regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y servidores públicos, presentado por la entonces asambleísta Gabriela Larreategui Favara el 10 de septiembre del 2019 y calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución CAL 2019-2021-182 del 28 de enero del 2020. Le pido con su anuencia, señor presidente encargado, que a través de Secretaría, por favor, se pongan las diapositivas que se ha preparado para esta exposición. Segundo, el proyecto de ley del lobby y la gestión de intereses en la administración pública y creación del Registro Nacional de Lobistas, presentado por el entonces asambleísta Fabricio Villamar Jácome el 30 de enero del 2020, calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución CAL 2019-2021 449 del 9 de marzo del 2020. El tercero fue el proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de intereses, LOPSI, presentado por el entonces asambleísta César Solórzano Sarria el 22 de enero del 2020, calificado por el CAL mediante resolución CAL 2019-2021, raya 171 del 28 de enero del 2020. Y por último, el proyecto de ley que regula la vinculación y representación de intereses y relaciones públicas, presentado por el entonces asambleísta Claudio Esteban Albornoz Vintimilla el 21 de agosto del 2020, calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante resolución CAL 2019-2021-347 del 15 de septiembre del 2020. Una vez que la comisión a la que pertenezco aboca conocimiento de estos proyectos de ley mediante resolución CEPTP-CCS 2021-2023, raya 007 del 1 de octubre del 2021, fueron unificados mediante resolución CEPTP-CCS 2021-2023, raya 017 de la sesión ordinaria número 2021-2023, 055 del 21 de enero del 2022, en modalidad virtual por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de la resolución del CAL del 12 de enero del 2022, en la que se requiere a las comisiones que hagan la unificación de proyectos que tengan relación entre sí y a través de esta unificación se conozcan en un solo proyecto todo lo que tenga que ver con la misma materia. Es así que una vez unificado, se dio la etapa de socialización de este proyecto de ley y se invitaron y comparecieron en la Comisión General ciudadanos, gremios, organizaciones, actores públicos, privados, también miembros de la academia, nacionales y también internacionales, al conocer que esta ley funciona en países como Estados Unidos, Chile, Perú, y nos interesó conocer cómo esta ley está funcionando en aquellos países y nos llevamos la sorpresa que desde que esta ley fue
aprobada, resulta que el nivel de corrupción se elevó en grados altísimos, y esto fue corroborado por los invitados internacionales que nos dieron a conocer la experiencia en estos países. Luego de ello, también invitamos a autoridades, porque en estos proyectos de ley se decía que los lobistas iban a ser personas que se iban a registrar como tales y que como tales recibirían una remuneración por aquellos que los contraten para poder obtener de las autoridades de la función ejecutiva, legislativa, judicial, de los GATS, de los asesores de cualquier persona, funcionario público, ministro, para poder tener un acceso preferencial, y que se iban a registrar las reuniones que tengan con estas personas y los temas que fueran a tratar. Y esto alarmó a las autoridades porque, por ejemplo, los delegados de la Fiscalía dijeron que si es que esta ley era aprobada, era institucionalizar la corrupción en el país, puesto que todos los trámites que llevan dentro de la Fiscalía General del Estado, como conocemos, son privados y no se pueden conocer antes de que se den y se presenten ante un juez con una instrucción fiscal o con una acusación para que inicie el proceso penal contra una persona o la acusación. Y si un lobista iba contratado por un grupo económico o por un grupo interesado en esto, iba a tener la influencia, porque de eso se trata el lobby, la influencia o el conocer a alguien influyente que tuviera acceso a ese fiscal y poder, de manera distinta a aquellos que no tengan este poder de acercamiento, llegar a este fiscal e influir en él de tal manera que deje esa indagación previa en el limbo hasta que ésta prescriba o no la continúe, o la instrucción fiscal la declare que no tiene ningún antecedente que presentar contra ese acusado, y que era gravísimo, tanto que nos dijo que si nosotros apoyábamos o aprobábamos este proyecto de ley, entonces teníamos que reformar el COIP y sacar del COIP el artículo que hablaba del tráfico de influencias, porque era lo que esta ley estaba aprobando. Asimismo, los ministros, los de la función ejecutiva y los mismos de la Asamblea también, porque esto quería decir que un lobista pagado y remunerado por grupos económicos a los que les puede interesar que un proyecto de ley se apruebe o no, pagaban a un tercero que tenía la opción de ingresar a por ejemplo, a este lugar como primer poder del Estado, hablar con un con un asambleísta o con una bancada entera, darles una charla sobre la ley, presentarles la ley de manera distinta o bonita para convencerlos de que no voten por esa ley. Como por ejemplo ha sucedido con la bancada de la Izquierda Democrática, que fue visitada por los primeros lobistas que ya existen sin la ley, como es el Observatorio Legislativo, que quisiera saber si se acercan a explicarles a las bancadas todos los proyectos de ley que aquí se presentan. No lo hacen, pero sobre esta ley de lobby, el Observatorio Legislativo, como tiene el alcance de estar aquí con la investidura de supuestamente observar qué hacemos los asambleístas, pues se acercaron a la bancada de la Izquierda Democrática a darles una supuesta charla sobre esta ley del lobby y a decirles que es maravillosa,
Por lo cual, los señores de la bancada de Izquierda Democrática el día de hoy votarán abstención sobre esta ley, porque para ellos ya quedó determinada que la ley es buena, porque los primeros lobistas sin ley han sido los del Observatorio Legislativo. ¿Quién los habrá contratado? Seguramente grupos económicos que están atrás de que esto se apruebe. Ese es el peligro de una ley como esta, donde no se los podrá acusar de corrupción, porque dirán, no, yo tengo esta ley con la que me puedo acercar, y ahí están registros que se acercaron a la bancada, que conversaron con ellos, que le explicaron que la ley era muy buena y que por tanto ellos no van a votar por su archivo, sino que van a votar en contra de su archivo o abstenerse de ello. Ahí es cuando vemos el peligro de los lobistas. Eso es lo que hacen. Los convencen, los invitan, o a través, como hacen en Estados Unidos los lobistas, a través de fundaciones, a través de ONGs, invitan a asambleístas, invitan a ministros, invitan a cualquier funcionario público a que haga un viaje familiar con tal de que apoyen o con tal de que hagan lo que ellos les están pidiendo, apoyados por grupos económicos o por contratistas que desean obtener, por ejemplo, de un GAT una información privilegiada como los TDRs, de un contrato enorme que ellos quieran, ya sea de un GAT o de la misma función ejecutiva. Y eso es el peligro gravísimo, información a la que no tendrían acceso los demás contratistas, porque no tienen el poder económico de pagarle a un lobista la cantidad que ellos requerirían para convencer a un operador de la contratación pública de una entidad a que le entregue los TDRs. Ese es el peligro de un lobista, que lleva a la corrupción, a institucionalizarla como algo normal, a normalizarla. Y es lo que ha ocurrido y ocurre en otros países, donde, por ejemplo, se ve que en lo que hace las veces de una Asamblea Nacional o de un Congreso, se ve que de todos los asambleístas solo visitan a un grupo en particular y no a todos los demás, porque son con ellos que manejan el poder votar o no por cierta ley. Entonces, es necesario señalar que en base a esto, la Comisión Especializada Permanente asumió con absoluta responsabilidad la prioridad al debate. Y digo lo del Observatorio Legislativo. Cuenta con 2 minutos, asambleísta. ¿Perdón? Cuenta con 2 minutos. Gracias, señor presidente. Y digo lo del Observatorio Legislativo porque también visitó a la comisión con esa intención, y el presidente de nuestra comisión, con absoluta seriedad, les dijo que no puede aceptar ese tipo de intervenciones al tratar una ley como esta. Y claro, fueron después a buscar a una bancada entera en el momento de la votación. Se recibieron 29 comparecencias en este tratamiento de ley, se hizo visitas a territorio también. El objeto del proyecto de ley es un cabildeo y la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública, con el fin de garantizar que supuestamente las relaciones con los organismos e instituciones del sector público se den al antojo de estas personas. Pero ya la Constitución y la ley de transparencia y la ley que se está tratando también es la indicada para que cualquier persona, sin necesidad de que se le pague a través de grupos económicos, tengan acceso a la información pública que deseen y puedan tener total transparencia a la información, y además puedan acceder a la Asamblea, al Palacio de Carondelet. Todos quedan registrados, con quién van a hablar, sobre qué van a hablar, y no necesitan pagarle absolutamente a nadie, para que no haya diferencias entre las personas que no tienen el poder económico versus las que sí y tengan información privilegiada. Por tanto, esta comisión, y como la falta de tiempo no me da para explicarles más, esta comisión ve
que el artículo 66, numeral 23 de la Carta Magna, ya se encuentra establecido el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. Asimismo, están los artículos 85 de la Constitución, que señala la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y de servicios públicos que garantizan la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, o el 137 de la misma Constitución. Debo recordarles que el artículo 18 del proyecto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue aprobado por la Comisión y presentado ante el Pleno de esta Asamblea, habla de la transparencia activa de todos los organismos, dependencias y personas jurídicas señaladas en esta ley, quienes van a difundir a través de un portal informático web de la información o a través de medios que dispongan y que sean de fácil acceso y comprensión la información mínima actualizada mensualmente para efectos de esta ley, que se la considera de naturaleza obligatoria, como el detalle de las audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades electas de todos los niveles de gobierno, funcionarios de nivel jerárquico superior de las instituciones públicas y máximos representantes de los demás sujetos obligados en esta ley, para la elaboración y modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, etcétera, como ya lo conocen. Por esto, señores asambleístas, como conclusión y recomendación, debo decirles que en virtud de que las propuestas del proyecto de ley presentadas no responden a lo establecido en el marco legal ecuatoriano, y el mismo, además, ya cuenta con los mecanismos de garantía del derecho de participación ciudadana y acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos, que tengan o no tengan dinero, y que la información pública por parte de los ciudadanos y esta actividad podría representar un mayor beneficio para las personas y grupos económicos que puedan pagar los servicios de lobistas, sería discriminar a los otros que no lo tengan, porque solamente ellos tendrían el derecho de acceso hacia los funcionarios públicos mencionados, asesoramientos institucionales, inclusive ofrecer a nombre de empresas privadas donaciones al Estado, lo que podría causar que un determinado grupo acceda a información privilegiada en perjuicio de otros grupos que tengan el mismo interés en mantener comunicación con funcionarios y autoridades del Estado, pero no tengan las mismas habilidades y recursos, o no tengan un amigo conocido que tenga influencia sobre ellos. Entonces, estas audiencias o reuniones no podrían darse de igual forma, legitimando una corrupción institucionalizada. Por tanto, en mi calidad de vicepresidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, mociono ante el Pleno de esta Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley Lobby y Prevención de Conflicto de Intereses, de conformidad al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual señala en su último inciso, y leo, si me ayuda el señor secretario, por favor, con el artículo 60 de la Ley Orgánica. De trámite. Con su autorización, vicepresidente, damos lectura del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 60, asambleísta Viteri, para confirmar. Sí. Artículo 60, inclusión del informe para primer debate en el orden del día. El primer debate se desarrollará previa convocatoria del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional en una sola sesión en el plazo máximo de 60 días de remitido el informe para la comisión. Las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta 30 días después de concluida la sesión. El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley. Hasta ahí el artículo 60 de la Ley Orgánica. Gracias, señor secretario. Por tanto, he presentado la moción, señor presidente, para que en esta sesión, que es la única que se debe dar para el archivo de un proyecto de ley, se archive este proyecto de ley que ha unificado a todos los demás. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Byron Maldonado.